En particular el sumador inversor, no, más bien el sumador inversor no, el restador. Si yo quisiera hacer un restador directamente, no necesito esto. Eso iría ahí. Esta resistencia sí iría, pero no iría conectada aquí. Esta resistencia iría conectada a la no inversora. Ay, no me equivoqué. Al revés. La parte que se va a restar entraría a la inversora. Entonces, el que va a entrar a la no inversora es la referencia. Así. Pero necesito otra resistencia igual. Sí. Que esté conectada a tierra. Esa resistencia lo que hace es un divisor de voltaje. ¿Sí? Es una resistencia que voy a poner aquí. La voy a rotar hacia la derecha, yo creo. Finalmente, como aquí. Es una resistencia, pues se ve igual para cualquiera de los dos lados. Ahí está, conectada. Aquí. Y de aquí a acá también. ¿Sale? Como les digo, este es un divisor de voltaje. Dos resistencias iguales, divide el voltaje a la mitad. Pero la ganancia en este caso va a ser para esta entrada, o para lo que yo tengo aquí, va a ser 1 porque estas dos resistencias son iguales, pero más 1 porque siempre la amplificación para la entrada no inversora es 1 más lo que yo tenga en la relación de RI y RF. Entonces, al dividir aquí entre 2, luego multiplicar por 2, este voltaje pues queda entero, ¿sale? Y este de aquí, esta entrada iría directo a la salida, así. Ese sería el esquema para el restador directo. Ese no lo he probado, pero me imagino que funciona exactamente igual. Lo corro. Listo. Ahí está. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sale? O sea, ya sea lo que prefieran ustedes poner un restador, que sería como esto, o que pongan el amplificador inversor y luego el sumador inversor, cualquiera de los dos, pues es lo mismo, funciona bien. ¿Va? Una cosa importante que olvidaba mencionarles es que MATLAB no puede simular el... Bueno, tal vez sí pueda, pero tarda muchísimo. Yo la verdad no he visto el final de la simulación, la he terminado. El derivador ideal, ¿sale? Aquí estamos usando el derivador aproximado que está en sus diapositivas, ¿vale? Que sería este. ¿Va? Si recuerdan. Pero en la práctica, luego se usa este también, que sería el derivador ideal, que no tiene una resistencia junto con el capacitor en serie, como lo tiene el aproximado, ¿sale? Aquí tengo una resistencia con el capacitor. Y en el ideal no está, ¿sale? MATLAB no lo puede simular, se tarda muchísimo como les menciono. Y otro problema que tiene en físico es que como el derivador, digamos que la ganancia que me va a poner en el control depende de la derivada del error. Si en el error hubiera ruido, eso implicaría oscilaciones montadas sobre cualquier tipo de señal que sea el error. Entonces voy a tener ahí oscilaciones, tal vez de alta frecuencia. Y si hay oscilaciones de alta frecuencia, quiere decir que va a haber cambios muy abruptos entre la superficie del voltaje del error, es decir, va a haber cambios muy abruptos en el ruido que está montado sobre el error.
Pero eso al estar entrando también al circuito también se va a derivar y va a generar mucho control que aparte no va a tener que ver con la señal del error real, ¿sale? Entonces eso va a provocar mal funcionamiento en el controlador y también puede controlar, digo, también va a generar, puede generar más bien que se inestabilice el sistema, ¿sale? Entonces en general es más recomendable usar este, pero bueno, pueden probar también con este, ¿sí? Y ahí la constante, más bien la ganancia de ese sería R por C nada más, ¿sale? Con signo negativo. Va, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Y como les decía, se tarda muchísimo. Si yo no pusiera esta resistencia, digo, obviamente no va a funcionar porque no he hecho ningún cálculo como para ello, pero si lo empiezo a correr, se tarda, pero los años, ¿sale? Nomás le vamos a dar un momentito para que se den el Pokémon, ¿sale? Que no sea nada más puro platicado. Miren, lleva a la menos 8 segundos. A la menos 7. ¿Cuánto se va a tardar en completar 3 segundos? No tengo la menor idea. Mediodía, no sé. ¿Sale? ¿Y eso es por el ruido que estaba comentando, profe? No, no es por el ruido. Es porque voy a parar la simulación, ¿sale? Y voy a regresar a la configuración anterior. Ahí está, ok. Lo voy a guardar. Eso se debe a que eh, estoy aplicando un PID, saco PID Tuner. Voy a irme metiendo de una vez hacia lo del proporcional derivativo para que nos dé tiempo, ¿sale? La planta que voy a usar para el proporcional derivativo es esta. Tiene un doble integrador en el denominador, ¿sale? ¿Qué quiere decir eso? Que las raíces, si fijan, tengo un 1, un 11, un 40, ya no tengo ninguna S cuadrada, digo ninguna S ni ninguna constante, 0, 0. Los polos en cero, como están estos dos aquí, son integradores. Entonces, como tiene dos, es un doble integrador, ¿vale? La integral de una constante, por ejemplo, si yo le pongo una entrada constante, pues me va a dar una rampa. Y la doble integral de una constante, pues ya me va a dar una parábola, lo cual ya es inestable, ¿sale? Entonces, en esos casos es donde me gustaría usar proporcional derivativo. Por lo tanto, por primero, voy a ver qué onda con lo del PID y tu pregunta, ¿sale? Voy a basarme en este circuito, o en este sistema más bien, no sabemos si es un circuito o qué. Bueno, ahorita que me lo cargue. Automáticamente me pone el PI como siempre. Si yo le pongo el PID, me lo controla. Y lo que quiero que vean, voy a exportar este controlador PID, PID, novedad, ¿ok? Entonces tengo controlador PID, y lo voy a ver aquí, CPID. ¿Sale? La parte derivativa, que sería igual como la que corresponde con, más bien, con este derivador, sale que sería un derivador ideal, teóricamente. Eh, es simplemente una constante por S, ¿sale? Y habíamos quedado que eso no puede existir en la vida real, no puede haber una función de transferencia que tenga S en el numerador y que no tenga nada en el denominador. Habíamos quedado que el denominador siempre tiene que tener un exponente igual o mayor al del numerador. Eso no se cumple aquí, ¿sale? Entonces, me imagino que esa es la situación por la cual este circuito
pues tarda demasiado en simularse. Y en una función de transferencia no lo pueden meter. Si lo ponen, no lo acepta MATLAB, ¿sale? ¿Sí está bien? No sé si respondí la pregunta. O sea, solo por la función de transferencia. Exactamente, o sea, este derivador, o sea, si no le pongo la resistencia es un derivador ideal y me imagino que MATLAB para poder calcular su comportamiento tiene que ser cálculos muy pequeños. Entonces, no sé, está haciendo como, está por 10 a la menos 8, está haciendo como 100,000 muestras, no, como 100 millones de muestras por cada segundo, ¿sale? Entonces, si relacionamos eso, por ejemplo, con el periodo de muestreo que ustedes están haciendo, por ejemplo, para el proyecto, o sea, sería hablar de nanosegundos, ¿sale? Entonces, se está tomando muchísimo tiempo, por eso mismo, ¿va? Profe, El- ¿puedo ver su función de transferencia? la que usé para PyTuner Ujú. es casi igual que la anterior, nada más que en el denominador quité la parte de S y de la constante, les puse 0. Ya, gracias. Bien, más es todo igual. Va. Entonces, ¿alguna otra pregunta del PD antes de pasar definitivamente al PD? ¿No? Ya cerraré. Profe, ¿Sí? este, para el proyecto vamos a usar el de la forma estándar. Pueden usar estándar o paralelo, el que gusten. Ok. Si tu pregunta era sobre el derivador, van a usar el derivador aproximado. Este, ¿sí? Ujú. Bueno, ya nada más con la resistencia, ¿verdad? Para que no. Sí, para que no haya esos problemas. Finalmente todo lo Ujú. van a hacer simulado en Simscape. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces les decía yo que el, eh, el, un sistema, transfer function, que un sistema que tiene dos integradores, pues termina siendo inestable. Así que yo tendría, aunque se supone que el integrador es marginalmente estable, digo 10 y 24. En el numerador, en el denominador se va el 11, el 40 y luego 0, 0. Sí, aunque el integrador se considera marginalmente estable, si yo integro dos veces, pues ya tengo una señal que se empieza a ir a, pues no a infinito, pero empieza a crecer demasiado rápido con respecto al voltaje si le pongo una entrada constante, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, una opción podría ser, para controlarlo, una opción es ponerle un control proporcional derivativo. Incluso el proporcional funciona, pero para este ejemplo, por ejemplo, pero se hace muy lento. ¿Qué le iba a poner? Le iba a poner una entrada, una source, una constante. Signal sinks, perdón, scope. Ahí está. La respuesta es una parábola, como les había dicho. Si analizamos el lugar de las raíces de esto, R locus, claramente para cualquier ganancia positiva el sistema
será estable. Entonces, si yo pongo aquí un control proporcional, aquí necesitaría un gain y un add. Gain. Gain. Ese sería el controlador proporcional. Incluso el 1 funciona. Cualquiera que sea mayor a 0 funciona. Y aquí voy a poner el restador. Voy a poner un add. Más menos. Y este de aquí. Wow, para allá. Se tarda un rato. Le voy a poner 500 segundos. Y bueno, ahí se ve que el error es 0. Tengo una referencia de 1, una salida de 1, que se estabiliza por ahí de los 200 segundos. ¿Sale? Eso con un control proporcional. Aquí lo podría ver con el control P. Y bueno, pues ahí va oscilando. Y apenas llevo 20 segundos de simulación. Oscila por otras 10 veces eso. Control PI, por ejemplo, también en este sistema me funciona. Ahí ya está aplicado, pues básicamente se comporta igual. PD sería un proporcional con el derivador ideal, que no lo podemos aplicar. Aquí está. Y el derivador aproximado sería PDF. Proporcional con el derivador aproximado. ¿Sale? Fíjense cómo bajó muchísimo el tiempo. Si yo, aquí ya, bueno, aquí ya no hay oscilaciones, pues. No bajó el tiempo, pero bajaron las oscilaciones. Si yo me muevo para acá, pues puedo ver, va bajando todavía más el tiempo. ¿Sale? Puedo exportar ese controlador. Este va a ser PD. Para ver la estructura, CPD. Y miren, tengo KD por S, pero abajo tengo un denominador, que era lo que les decía que el no tenerlo me causa el problema, ¿sale? Entonces, en este caso, TF, que aparece ahí, es una constante que está multiplicando a S. Y bueno, para aplicar este control, nada más me hace falta ponerle el derivativo, el proporcional ya está. Entonces el derivativo lo voy a poner con otra función de transferencia. Transfer function, ahí está. Conecta. Ah, no, me hace falta un sumador, por eso no se conecta. ¿Por qué no se conecta? Aquí me falta un add. Ahí está. Una parte aquí. Otra parte acá. Profe, sin eso que le está poniendo, nada más estábamos viendo el comportamiento. No te entendí la pregunta. Pero, Sí, o sea, antes de ponerle ese bloque de transferencia, de función de transferencia, lo que estábamos viendo era el comportamiento con la ganancia
Con el proporcional. Con un control proporcional. ¿Vale? Ok. Y ahora le voy a poner el PD que se calculó ahí. KD dice 4.73. Voy a poner aquí 4.73. Y luego 0 porque KD va multiplicado por S. Y en el denominador tengo TF que sería 0.0931 y un 1. Es el esquema que tengo aquí. KD por S y abajo DF por S más 1. ¿Sale? Aquí. Dar OK. Entonces automáticamente ya tengo eso en la función de transferencia. Y la ganancia proporcional aquí me la calculó como 4.16. Y lo corro, ya sería el PD. Y está, miren qué bonito, ni siquiera... Bueno, aquí se supone que 5 segundos, le voy a poner 10 a la simulación. Para que poder observar mejor la salida. Ahí está. Pues básicamente lo mismo que habíamos esperado en el pay de túnel. ¿Sale? ¿No? Básicamente, el PD nos podría ayudar a mejorar el comportamiento de un sistema que tuviera muchos integradores, o en este caso más de uno, ¿sale? Si tuviera solo uno, pues aplicamos un control proporcional y eso ya elimina el error directo, ¿no? Es el menos usado de los controladores estos, ¿sale? Realmente el PID es el más usado, después yo creo que sería el proporcional, y luego el PI y al final este, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, para que sepan que existe y lo pueden usar en alguna ocasión. Profe, ¿puede volver a poner el diagrama de bloques? Claro. Es el mismo esquema, el restador que calcula el error. El error igual a la referencia menos la salida. Referencia menos salida. El error entra al controlador, que es todo esto que está aquí. Este es el control proporcional. El control derivativo, se suman ambos. Y la salida es el control o la entrada del sistema. Y ya. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? Si no hay preguntas, mañana como última clase vamos a ver un sistema al cual no se le pueda aplicar ninguno de estos controles porque sea inestable y no se pueda estabilizar, pero que sea controlable y lo podamos estabilizar con una retro de estados y después le podemos hacer lo demás que queramos. ¿Sale? ¿Chido? Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces los veo mañana, chicos. Buen día. Mañana, profe, nos vemos. Gracias, profe. Bye. Bye. Nada, gracias a ustedes. Bye.